Pensemos una cosa. Adentro de este vaso, además de un papel, ¿qué otra cosa puede haber? ¿Y qué dijimos del aire? ¿El aire qué? Perdón, ¿qué dijimos del aire cuando hicimos el fútbol en el experimento? El aire ocupa espacio. Entonces, si este vaso está ocupado por el aire, ¿va a poder entrar el agua? No, señores, porque dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. O esto tiene aire o tiene agua. ¿Se dan cuenta cómo es el sistema? Bueno, lo meto así, hasta abajo de todo sin ningún problema. Y si quiere lo puedo girar para el lado. Y si quiere lo puedo girar para el otro lado. Saco el vaso, saco el papel. ¿Y sabes una cosa? Este papel no se mojó ni una sola gotita, todo sequito, nada mojadito. Probando en tu casa que te va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo truco. Pero este sí que es complicado. Porque imagínate, es más difícil. Porque es más complicado que te la cosa. Voy a llenar este vaso por la mitad de agua. Le voy a poner un papel arriba. Voy a poner la mano. Voy a dar vuelta. Voy a sacar la mano de abajo y no se me va a caer ni el papel ni el agua. Yo ya sé ese truco. ¿Ah, lo sabés? No. Le puse mucho agua, le voy a poner un poquito por la boca. ¿Ah, lo conocen el truco este? Sí. No sabía que... pero igualmente le voy a dar algunas instrucciones para que le salga tan bien como me sale a mí. Porque ¿saben qué? Cuando pongamos la mano tenemos que poner los dedos así, mirá, todo juntito, todo derechito y todo clarito. Y damos vuelta rápidamente y además giramos el vaso para un lado, para el otro. Sacamos la mano así de a poquito. Y mirá qué bien que me sale. No, está bien, no, es por culpa de este papel. Porque este papel es muy blandito, ¿te das cuenta? Pará. Momento, mejor lo voy a hacer con esto que... Esto es una goma Eva se llama, esto es una goma, pero esto es madurito y por esto, mirá, vamos a hacer una cosa. Para que vean que esto a mí me sale, ¿sabes dónde le voy a llenar el vaso ahora? Hasta acá arriba del todo. Voy a poner la mano así, voy a dar vuelta, voy a sacar la mano y no se me va a caer nada. Dale. ¿Les parece bien esta cantidad de agua? ¿Qué quieren? ¿Más agua? ¿En serio? Bueno, si quieren más agua, no tengo ningún problema. Lo voy a hacer con este super. Es suficiente, ya me parece bien. Ustedes me avisan hasta dónde. Porque imagínate lo que voy a hacer, es totalmente difícil, complicado y todo. Bueno, pongo la mano por el ladito, todo poquito, todo derechito, todo clarito, doy vuelta así, giro un poquito para un lado, para el otro, saco las manos de a poquito. Silencio, por favor, que quiero ver si esto está todo en orden. A ver, esto se cae. O no se cae. Soy capaz de dar la vuelta así. Y soy capaz de dar la vuelta así. Soy capaz de girarlo así. Soy capaz de sacudirlo así.
queda así y tampoco se me va a caer el agua. ¿Qué, no me creen? Los profes tampoco me creen. Una pizarra me sale culpado. Pero es muy fácil. Mira, la goma eva la sacás, pero muy fácilmente sacás la goma eva y el agua se te queda toda ahí metida ahí adentro, lo que va por el computador. Escuchame una cosa. Para que se caiga el agua, ¿qué tiene que entrar? Y acá entra aire. Entonces es imposible, no se puede caer. Te digo, podés tener un tubo larguísimo y el agua no se cae porque tiene que entrar aire. ¿Quieren que levante? Y si levanto, ¿qué va a pasar? Si levanto, me entra aire.